Muy buenas tardes. El presente video será presentado por Guillermo Cuyok y Alison Mascorra, en la cual se hablará sobre el levantamiento de indicios, en la cual se mencionará la metodología que se debe llevar para desde la preservación del lugar de los hechos hasta la recolección de cada uno de los medios de prueba. El primer paso es la preservación del lugar de los hechos, en la cual consiste en aislar y conservar el lugar en donde se cometieron los delitos, con el propósito de cuidar las evidencias y evitar que se contaminen o sean afectadas. En la preservación del lugar de los hechos se debe tomar en cuenta, como bien dice, el lugar en la cual existen dos tipos de lugares. El primero es el abierto y el segundo es el lugar cerrado, de las que les mencionaré. En primer lugar tenemos los lugares abiertos y como vemos en la imagen son como se dice, lugares con extensiones muy grandes que no tienen una delimitación en paredes, es decir, que están sobre la naturaleza, sobre el aire. Por ejemplo, podemos contar con un parque, con una calle, con una cancha de fútbol, con un estacionamiento, o como podemos ver en la imagen, es una vía del tren, donde son extensiones muy grandes y hace que, ¿cómo se dice?, que la investigación por ende sean muy grandes y tengan que hacer un doble trabajo. En segundo lugar, tenemos a los lugares cerrados, que al contrario de los lugares abiertos son más pequeños, es decir, que tienen una delimitación en las paredes, en la superficie. Por ejemplo, podemos encontrar una casa, un cuarto, un salón de una escuela, en la cual por ende son más pequeñas y en la cual la policía se va a encargar de cerrar todas las entradas y salidas de cada uno de este lugar, por ejemplo, desde una ventana, desde una puerta y todos los accesos que tengan en estos lugares cerrados. El segundo paso, después de la preservación del lugar de los hechos, después de que la policía haya conservado el lugar y que haya procurado de que los indicios y todo el lugar del crimen no se haya contaminado, sigue la observación, que es trabajo de los peritos, de los expertos en criminalística, es decir, deben llevar un método, como podemos ver en la imagen. Existe más de 8 métodos para observar. ¿Para qué? El propósito de la observación es buscar cualquier tipo de indicio que pueda llevar a la verdad del crimen. Y como podemos ver en la imagen, existe la espiral, existe la lineal, existe la cuadrangular, y en la cual el perito sabe cómo hacer su trabajo y buscar cada tipo de indicio y que no se le escape ni un lugar del crimen. Después de haber preservado el lugar, después de que los peritos hayan observado, después de los métodos, ya sea lineal, espiral, de acuerdo al lugar de los hechos, sigue la fijación del lugar de los hechos, que es el tercer paso para esta metodología, en la cual consiste en la que cada uno de los indicios encontrados en la escena del crimen permita que haya una mejor orientación en la investigación. Y de igual forma, existen varias formas. La primera es la escrita, la segunda es por medio de la fotografía y la tercera es la planimetría, de las cuales les hablaré de cada una de estas tres, que son muy importantes para la fijación del lugar de los hechos. El primer tipo de fijación es la escrita, en la cual es una técnica que se utiliza para narrar toda la información relevante sobre el lugar de los hechos, que va desde los indicios
hasta cómo se encuentra el lugar de tales hechos. Este debe ser claro, debe ser preciso y debe ser entendible, tomando en cuenta de igual forma las características físicas y climáticas del lugar de los hechos, así como la ubicación de los indicios para su registro. Por ende es muy importante mencionar, por ejemplo, si es un lugar cerrado, mencionar si se encuentra con energía eléctrica, si los indicios se ven claros a la vista o no. Por ejemplo, si es un lugar abierto, si es de día, si es de noche, qué hora es, si la luz solar alumbra a los indicios y así. Es importante mencionar todos estos tipos de detalles en este tipo de fijación escrita. El segundo tipo de fijación es la fotográfica y es muy importante porque es la en la cual se toman imágenes de todos los indicios. Es decir, en otras palabras, sirve para que se guarde como evidencia la relación con el hecho delictuoso. Esto con la finalidad de que deje constancia de su existencia, es decir, de que, de que al momento de tomarse la imagen se entiende de que tal indicio se encontraba en tal lugar. Por ende es muy importante tomar imágenes de cómo estaba el momento de que se encontraron estos tipos de indicios en el lugar de los hechos, en el lugar del hecho delictuoso. Por eso la importancia de la fijación de la fotografía, de tomar imágenes. El tercer tipo de fijación es la planimetría, que como bien dice su nombre, viene de los planos y la métrica. Por ende, los planimétricos deben realizar y tomar medidas de los diferentes tipos de indicios y del cuerpo para así realizar un plano, es decir, realizar un croquis que sea entendible y a la simple vista del observador sepa lo que pasó en la escena de crimen. Por ende, la importancia de la planimetría, que es tomar medidas para realizar un plano, como bien dice su nombre. Seguidamente de la fijación del lugar de los hechos tenemos lo que es el levantamiento de los indicios, que es básicamente la recolección de cada indicio, de manera que se haga con cuidado y con las medidas necesarias para evitar la contaminación, la destrucción o el deterioro de la evidencia. Los indicios generalmente están contaminados con agentes patógenos. Es por ello que se recomienda utilizar cubrebocas, guantes, protector de zapatos y bata quirúrgica, que deberán ser cambiados en cada levantamiento de indicio. Al finalizar, deberán ser desechados. Dentro del levantamiento de los indicios está lo que es el embalaje, que es básicamente la maniobra que se realiza para guardar, para inmovilizar y lograr la protección de cada indicio. Es decir, en otras palabras, es colocar cada indicio en un empaque o en un contenedor adecuado, tomando en cuenta las características y la naturaleza del indicio. Cabe mencionar que existen diferentes tipos de embalaje, ya que existen diferentes tipos de indicios, como lo pueden ser los indicios biológicos como la sangre, la saliva, el semen, que es dependiendo a cómo se encuentran en el lugar de los hechos. Por ejemplo, si la saliva o la sangre es abundante, se tomará con un tubo o un frasco, se dejará secar y se tapará. De igual manera, si la sangre es muy poca, se hará secando totalmente la sangre, raspando con un hisopo y guardándolo en una bolsa o en un tubo hermético. En cuanto a las armas, podemos establecer un ejemplo en un arma blanca, como lo es el cuchillo, y se tomará por el filo o por las puntas, nunca por la superficie lisa, ya que podría dejar huella.
Existen diferentes tipos de materiales con los que se puede hacer un embalaje, como lo pueden ser cajas de cartón, cartulinas, sobres manila, bolsas y tubos herméticos y demás. Luego de esto se hace un sellado con cinta masking tape. El sellado garantiza o por lo menos aumenta la probabilidad de detectar el acceso al indicio por terceras personas, ya que deja huella. Todo indicio debe ser identificado individualmente y se hará con una etiqueta correspondiente y única, que debe contener los datos siguientes: número de indicio, número de folio, nombre de la persona que hizo el levantamiento, tipo de indicio, fecha y hora de levantamiento, dirección del lugar de levantamiento y el lugar exacto donde se realizó. La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. En otras palabras, la cadena de custodia es aquel proceso en el cual se lleva a cabo ya sea un control o un orden, cuidando cada uno de los indicios, demostrando que el indicio localizado en la escena del crimen es el mismo que se presenta como prueba ante la autoridad judicial. El orden que se lleva a cabo para la recolección del indicio o para el traslado del indicio es la siguiente. Primeramente está el perito en criminalística, continúa el Ministerio Público, quien es quien remite el indicio a través de la Policía Judicial, y de ahí se manda al laboratorio en cuanto se requiera hacer algún tipo de análisis. La finalidad que tiene esta cadena de custodia es básicamente demostrar que la evidencia que se presentó es la misma que se obtuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un formato o es una hoja en donde encontramos datos como lo son, o nos piden datos como lo son el número de la carpeta de investigación, el lugar de los hechos, la hora y la fecha de la intervención, la clase del indicio, el lugar preciso en donde se recogió dicho indicio y también sus características, la fecha y el nombre y firma de quien descubrió el indicio, en caso de que hubieran observaciones generales o adicionales, las condiciones climatológicas que se presentaban en el momento del levantamiento del indicio y asimismo las características en cuanto a sea su posible contaminación. Todo esto se hace en la hoja, como bien mencioné anteriormente, y se deberá firmar por la persona que está recibiendo y la persona que está dando dicho indicio. La cadena de custodia se encuentra fundamentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 227, donde encontramos qué es la cadena de custodia, 228, donde están los responsables de la cadena de custodia, 229 que nos habla del aseguramiento de los bienes y 230 que nos habla de las reglas del aseguramiento de los bienes. De esto es importante rescatar que la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado. Asimismo, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado. Igualmente, se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.